A lo largo de esta exposición hablaremos de microtúbulos. Sin embargo, primero nombraremos algunos componentes de la estructura celular. Membrana plasmática. Es una barrera semipermeable que separa el contenido del medio externo e interno de la célula. Es delgada, mide de 6 a 10 nanómetros de espesor, compuesta por una bicapa lípida continua y proteínas adheridas a su superficie, controlando así de manera selectiva la entrada y salida de macromoléculas mediante endocitosis y exocitosis. Citoplasma es todo lo que se encuentra en el interior de la célula menos en el núcleo. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas inorgánicas. La función del citoplasma es permitir que la célula conserve su forma. El citoplasma está formado por citosol y citoesqueleto. El núcleo está formado por una membrana nuclear con poros, contiene cromatida, misma que está formado por ADN y nucleolos que son productores de ribosomas. El citoesqueleto. Este elemento de la célula fue descubierto en 1980 por el biólogo Keith Porter. Forma parte de las estructuras encargadas de dar soporte a la célula, considerado el esqueleto de la célula. Es una estructura que brinda movimiento a la célula cuando ésta necesita desplazarse o sus organelos se mueven dentro de la misma. Da soporte además de organizarlos y está conformado por 3 tipos de filamentos: los microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios. Los microfilamentos son mucho más delgados que los microtúbulos, más sólidos y ramificados, miden 7 nanómetros y cuentan con proteínas globulares de actina y de miosina. Los microtúbulos son tubos largos, huecos que no tienen ramificaciones y miden 25 nanómetros. Contienen una proteína globular que es la tubulina. Cabe recalcar que en las células eucariotas solo hay microtúbulos. Y los filamentos intermedios son resistentes, forman la lámina nuclear, están compuestos por 3 proteínas, la queratina, la bimentina y la desmina, y miden de 8 a 10 nanómetros. Los microtúbulos son un componente del citoesqueleto con un papel crucial en la organización interna de todas las células eucariotas. Realizan numerosas y variadas funciones. Son formaciones cilíndricas en forma de tubos huecos sin ramificaciones que se polimerizan y despolimerizan continuamente. Ayudan a mantener la forma de la célula. Llegan a medir un diámetro de hasta 25 nanómetros. Se originan en el centro organizador de los microtúbulos, que es el centrosoma, que se extienden a lo largo de todo el citoplasma. Sirven en el desplazamiento de vesículas, movilidad celular, también intervienen en la división celular ya que forman el uso mitótico. Las proteínas globulares que lo conforman son la tubulina, unidad funcional del microtúbulo, formadas por la polimerización de un dímero de 2 proteínas, que son las alfa-tubulina y beta-tubulina. Estas moléculas se encuentran asociadas en filamentos verticales, que son los protofilamentos, que estos a su vez se van a asociar formando la pared tubular constituida de 13 subunidades de protofilamentos, paralelos que constituyen el microtúbulo. Los microtúbulos cumplen un papel fundamental en la estabilidad estructural y dinámica funcional de las células eucariotas. Participan en varios procesos como la división y la movilidad celular, la comunicación y la estructura. Una de sus funciones principales es la de dirigir el transporte de orgánulos en el citoplasma. Los microtúbulos actúan como verdaderas avenidas de la célula eucariota, por donde transitan vehículos proteicos como las quinesinas y guineínas, conocidas como las proteínas motoras. Estas proteínas motoras
Se desplazan por el microtúbulo en direcciones opuestas, las quinesinas hacia el extremo más y las dineínas hacia el extremo menos. Las quinesinas y las dineínas tienen dos pies que son cadenas pesadas o zonas motoras y un adaptador que son las cadenas ligeras, las cuales reconocen las distintas estructuras que hay que movilizar, por lo que si se quieren transportar desde el centro de la célula hacia la periferia lo harán a través de las quinesinas y en sentido contrario desde la periferia hacia el centro a través de las dineínas, ambas dependiendo de ATP para poder ejercer su función. Otras de sus funciones gracias a sus proteínas asociadas es la organización celular. Los microtúbulos posicionan correctamente los orgánulos celulares donde y cuando sean necesarios. También ayudan a la célula a mantener su forma y su estabilidad estructural. Esto es esencial para células sin pared celular, como las animales. Forman los centros estructurales de cilios y flagelos. Procesos en los que intervienen los microtúbulos. En la anafase de la mitosis. Los microtúbulos forman las fibras del áster y del huso mitótico que son las encargadas de separar los cromosomas durante la mitosis. Se distinguen tres tipos de microtúbulos en el huso mitótico: los microtúbulos astrales, los microtúbulos polares y los microtúbulos cinetocóricos. Los microtúbulos polares son aquellos que no se conectan con los cromosomas, y los microtúbulos cinetocóricos se unen al centrómero de los cromosomas por el cinetocoro. El movimiento de los cromosomas hacia los polos de la anafase es consecuencia de la acción de los motores proteínicos, dineínas y cinesinas y del alargamiento y acortamiento de los microtúbulos del huso. En la anafase A, los microtúbulos del cinetocoro se acortan debido a la pérdida de tubulina, y las dineínas son las encargadas de llevar a los cromosomas desde el plano ecuatorial hacia los centrosomas. En la anafase B, tanto el alargamiento de los microtúbulos polares por la adición de tubulina y el empuje de los motores quinesinas y dineínas, así como la acción de las dineínas unidas a los microtúbulos del áster en cada polo que alan a los centrosomas hacia la corteza celular, son los encargados de contribuir en el movimiento de los cromosomas en la anafase. Otro proceso en el que intervienen los microtúbulos va a ser en el transporte intracelular de vesículas en el citoplasma. En este proceso van a ser involucrados cuatro agentes: la vesícula de transporte, la proteína motora cinesina, un raíl de microtúbulos y ATP, esto es la energía. Entiéndase de este modo a la cinesina como un tren de carga, que puede variar según el tipo de vesícula que transporte. Las rieles son los microtúbulos que permiten el paso de este tren, y el ATP es el medio que hace funcionar el tren, el impulso o la energía del mismo. La cinesina es una proteína motora que convierte la energía química del ATP en energía mecánica, traducida en forma de movimiento. Es decir, al añadir a esta proteína o eliminarle en su defecto ATP de la misma, la proteína se mueve. La cinesina se forma entonces en tres regiones: una cabeza con dos piezas globulares, una cola y un tallo que une las partes antes mencionadas. En este proceso, la cola de la cinesina se unirá a la vesícula. Además, las piezas globulares de la cabeza tendrán dos sitios de unión, uno para el ATP y otro para unirse al microtúbulo. Entonces, la cabeza de la cinesina cambia de forma al unirse al ATP. Este cambio hace que la cinesina camine un paso. Alternativamente, ocurre lo mismo con la otra cabeza. Se une al ATP, lo hidroliza y avanza otro paso. Esto se produce por la ganancia o pérdida de un grupo fosfato. En definitiva, el movimiento de las vesículas de transporte se produce cuando la proteína cinesina camina por las vías de microtúbulos, como lo podemos apreciar en la siguiente imagen.